Bueno, aquí desde la UGEL Ascope para anunciar que son 145 colegios que han sido beneficiados en toda la provincia de Ascope con el programa de mantenimiento del Estado peruano para poder realizar algunas cosas en sus instituciones educativas. Esto ya se está coordinando con la responsable que es aquí de la UGEL Ascope, quien ella está coordinando con cada director, solo que les pedimos, bueno, Fabricio nos va a conocer mucho acerca de los directores, porque algunas quejas tuvimos acerca de que están siendo extorsionados por el motivo del dinero que les llega a ellos, ¿no? Y prefieren no dar su número de teléfono, sus nombres completos para no tener ese tipo de problemas. Pero sabemos a poder realizar sus cambios, sus mantenimientos. Elcira, disculpa, ¿nos podrías aclarar un poquito el tema? Los directores han tenido una reunión con la persona responsable que lleva a cabo esta aquí en UGEL, y bueno, algunos de ellos, como unos 5 me dice la responsable, que han presentado su queja para no dar sus números telefónicos y no dar sus nombres porque han sido extorsionados. 5 directores en toda la provincia están siendo extorsionados, Elcira. Así es dicho. Ahora hay que entender que este dinero se les deposita en la cuenta personal de los directores, y tienen una cuenta ellos en la que está su nombre, el dinero, y es por eso que estos delincuentes pensarán que el dinero es para uso personal, pero es para el uso de la institución educativa. ¿Se puede saber de qué distrito son estos directores? Bueno, me dice, sí, ya, me dice que son algunos de Chiclama, ¿no? Chiclama. Hay 2 de Chiclín, dice, hay 2 de Chiclín, uno de Puerto, sí, uno de Puerto, 2 de Chiclín y uno de Sausal, me está diciendo. Uno de Paiján. ¿Serían el mismo número que está llamando a extorsionar? ¿Ha habido algo en común en estas llamadas? Bueno, eso porque es muy curioso que llamen justamente cuando ya se da esta partida para las instituciones educativas y claro, a los propios directores. O sea, esta persona sabe que a los directores se les deposita el dinero. Están muy atentos al tema de noticias, o tal vez sea alguien que está cerca, ¿no? Claro. De repente puede ser. Eso ya, bueno, creo que han hecho la representante, pero que él hizo que les dijo que para que ellos pudieran hacer la denuncia respectiva, ¿no?, en cada comisaría de su lugar. Y creo que lo más preocupante de la información que dio fue estas llamadas extorsivas que están recibiendo 5 directores de la provincia de Ascope por la partida que han recibido para el mantenimiento de ambientes de sus instituciones educativas. Nos mencionaba Elcira que 2 directores víctimas de estos de extorsión son 2 de Chiclín, 1 de Puerto Malabrigo y 1 de Paiján. 5 directores en total están siendo amedrentados a través de la línea telefónica para que puedan darles dinero a cambio de meterles temor, ¿no?, meterles miedo, y esto ya está siendo denunciado por representantes de UGEL Ascope. Estos directores han ido hasta la sede de la unidad de gestión educativa local en la capital de la provincia de Ascope para denunciar este hecho. Es cierto que el dinero se les deposita en sus cuentas personales a los directores, pero no es dinero de los directores, eso ténganlo muy en claro. No solo aquí para los fascinerosos, sino también para los propios directores, que muchas veces les juega en contra poder tener cantidades excesivas de dinero en sus cuentas, sino que esto es para el mantenimiento de los ambientes de los centros educativos.